Modelando la parte de arquitectura o instalaciones, podemos compartir el archivo y linkearlo para yo poder ver los cambios que vincularlo y ver si es compatible el archivo. Es una forma de cómo se da el trabajo de manera colaborativa aplicando esta plataforma, que pueden trabajar varias especialidades en un solo proyecto. Ya, hasta acá ya tengo las columnetas, tanto exteriores, ¿no? Así, de esta manera. Si yo sé que esto se va a repetir en los demás niveles, por ejemplo acá, sé que todavía me falta colocar las columnetas interiores. Puedo ir seleccionándolo. Tengo que tener en cuenta que el nombre también tiene que corresponder a lo que me especifica el plano, porque tengo que saber diferenciar. Si solamente quiero metrar columnas A, no tiene que estar ahí combinadas. Entonces acá puedo copiarlo, pero después tengo que ir cambiándolo a la letra que le corresponde para que eso no me afecte mi metrado, ¿no? O sea, el metrado lo voy a tener, pero quizás cuando lo quiero clasificar por nombre, no lo voy a poder hacer porque todo va a corresponder a un solo tipo. Por más que las distancias todos sean iguales, siempre hay algo que puede cambiar, ya sea, por ejemplo, en el diseño del acero, que puede cambiar el refuerzo, o también puede en cuanto a la información de la extracción de los metrados. Siempre hay que tener en cuenta todo esto. Así, por ejemplo, ¿no? Hasta acá, bueno, ya tengo creado lo que corresponde al primer nivel de mi proyecto. Acá para que se vayan dando cuenta. Pero de lo que yo he ido creando, se van a ir dando cuenta que también de manera automática, bueno, esta de acá, por ejemplo, lo voy a eliminar para asumir que no tengo nada. Puedo venir acá a lo que corresponde a mi vista y puedo comenzar a generar lo que son los metrados. Con la tabla de planificación de cantidades, haría un clic y acá me va a dar una lista, ¿no? Me va a decir qué es lo que quieres metrar. En este caso, lo que yo quiero metrar, por ejemplo, son las columnas. Selecciono, elijo lo que son los pilares estructurales. Puedo dejarlo con este mismo nombre o lo puedo cambiar, ya sea al inicio o al final, ¿no? Entrada de columna de concreto. Y ahora acá me da toda la información que yo necesito añadir, ¿no? Como habíamos visto ayer, un poco de esto. Ya, acá voy seleccionando, por ejemplo, que quiero metrar por nivel, como ya hemos visto. Quiero también saber cuántos tengo, qué tipo de columnas tengo en este caso, y cuál es el volumen que tiene esto, ¿no? Acá puedo indicarle que lo quiero metrar, ya ir diciendo lo clasifique por nivel y por tipo de columna. Que acá lo voy a decir que me detalle un poco, porque son pocos elementos que tengo modelado. Y en el formato lo voy a indicar que todo esté de manera centrado y que el volumen me calcule los totales, ¿no? Y con 2 decimales. Ahí está. Clic en aceptar. Y ya tengo acá lo que es el metrado, ¿no? Detallado, ¿ve?
hay elementos que se han modelado, pero no le he especificado a qué nivel corresponde. No hay ningún problema. Cierro esta vista de sección, hago un WT, activo las propiedades y desactivo, por ejemplo, la caja de sección para que demuestre todo el proyecto, ¿no? Entonces ya lo puedo indicar que todos estos elementos corresponden al primer piso, ¿no? Y está como piso 1. Y ya está, ya se está actualizando y ya están dándose cuenta cómo mi tabla también ya está cambiando. Entonces ya me está clasificando los tipos de columnas que tengo acá. Yo puedo indicarle que quiero acá una tabla solamente de columnas y columnetas aparte. Entonces no hay ningún problema. Puedo venirme acá. Toda la información que yo voy a ir extrayendo se va a ir almacenando en este navegador de proyectos. Tabla de planificación, desgloso. Y voy a seleccionarlo y hago un clic en duplicar la vista, ¿no? Y acá le voy a indicar, por ejemplo, que lo voy a cambiar el nombre y en la calle no va a ser mostrador de columna, sino va a ser mostrador de concreto de columnetas. Acá, por ejemplo, lo voy a indicar, por ejemplo, acá que mediante un filtro que solamente, por ejemplo, tengo volumen y número de nivel, ¿no? Voy a agregar un campo más y le voy a decir, por ejemplo, descripción. Acá está. Y mediante esa descripción voy a poner aceptar. Y acá el programa ya me identifica cuáles son columnetas y cuáles son columnas, ¿no? Pero ¿cómo entendió esa información? Porque yo en mi vista 3D, si yo selecciono una de las columnas que tengo creado acá, en editar tipo, en la información le dije que diga columnas. Es por eso que lo está considerando. Si yo acá lo cambio el nombre, por ejemplo, N, aplicar, todos esos van a cambiar. Ahí se pueden dar cuenta. Entonces, yo creé estas dos opciones, ¿no? Para las columnas, tanto en L como en la T, que tenga esa misma descripción. Si yo quiero solamente que este cambie, y acá lo tendría que duplicar. Para que cuando lo duplique, este tenga otro tipo de descripción. Quizás de bar de variable. Y acá ya me selecciono otro tipo, ¿no? Entonces yo puedo simplemente extraer la información de este elemento que acabo de darle. O si no, lo puedo cambiar a columnas. Exacto. Entonces, acá le quedaría en el filtro que lo clasifique por la descripción y que solamente me muestre los elementos que son, en este caso, son columnetas. Acá cambiaría el nombre, maestrado de, era columnetas. Ya está. Tengo en el primer piso toda esta cantidad, pero si todos son iguales, entonces le voy a indicar que no me detalle mucho porque sería innecesario. No lo detalles y solamente dame el total. Pero sí dime cuántos tengo, ¿no? Entonces acá me dice de columna CB tengo 4 y columna CA tengo 31. Pero no me calculó el total. Entonces en el formato lo voy a indicar que el recuento también me calcule los totales. Entonces yo acá puedo indicarle estas columnetas que veo por acá son CB y no son CA, por ejemplo, ¿no? Así. Y le puedo indicar que es CB. Y los cambios que yo haga, acá ya van a ir variando. Bien, hasta acá ya tengo modelado lo que es la parte de estructura. Voy a cerrar esto. Esto también lo voy a ir cerrando. A ver, sí, voy a guardar estos cambios.
Ya está. Entonces, miren, voy a abrirlo acá. Acá tengo el otro que yo lo tengo creado más completo. Ahora vamos a ver. Clic, abrir. Entonces, de este modo que yo voy a ir realizando, voy a lograr tener todo esto, ¿no? Bueno, desactivo acá la vista de sección, la caja de sección acá. Y si veo que hay algún elemento que no es visible, siempre verifico acá en este foco de elementos ocultos. Lo activo y verifico si hay un elemento que no está activo. Selecciono todo. Por ejemplo, los niveles no están activos porque no es necesario visualizarlo en una vista 3D. Uso la herramienta de filtro que es este embudo. Y acá le voy a indicar qué elementos quiero que sean visibles. Las vigas vienen a ser los armazones estructurales. Eso sí me interesa que estén activos. La cimentación estructural también. Los muros, que eso viene a ser la placa, igual. Pilares estructurales, los suelos. Todos estos elementos que acabo de activar, sí me interesa que sean visibles. Le voy a indicar que me muestre los elementos que acabo de seleccionar. Y acá lo que voy a hacer es desactivar el foco de elementos ocultos. Y ya tengo acá modelado, ¿no? Tal como estaba haciendo en el proyecto anterior. Entonces acá yo ya puedo ver el tema de las columnetas, en este caso para el pasadizo, y acá esto vacío que nosotros vamos viendo se va a ir rellenando con los muros, ¿no? De albañilería que se va a ir propiamente creando en la especialidad de arquitectura. ¿Por qué? Nosotros acá modelamos todo lo que corresponde a estructura, porque el programa también nos da la opción de generar un modelo analítico, el cual nosotros podemos, este modelo, comenzar a hacer su análisis estructural. Acá tenemos la herramienta de análisis. Y acá nosotros podemos someterlo ya a las cargas que corresponden, ¿no? Para tener un cálculo. O si alguien tiene el programa El Robo, acá también se activa la herramienta para que yo lo pueda enlazar y lo pueda analizar, no en el Revit, sino hacer el diseño ya más detallado en el programa especializado, ¿no? Que es compatible con el Robo. Si alguien maneja el LITAX o el SAC 2000, hay un plugin que te permite enlazarlo, ¿no? Acá no vamos a hacer un análisis estructural, pero sí tengan en cuenta que lo que se va modelando y cuando está bien, se pueden hacer de manera automática y los cambios que ya hagan en otro programa se pueden acá simplemente actualizar. Y ya me ahorro un tiempo de los cambios que se puedan ir dando. Porque los cambios que llevo acá en estructura se van a ver actualizados de forma automática en la arquitectura o en las otras disciplinas que esto involucre. Clic acá. Entonces acá, por ejemplo, tengo el modelado. Acá yo ya he extraído alguna información, como por ejemplo metrado de puras columnas, como vimos ayer, metrado de puras columnetas. Acá está. Y le pongo, incluso puedo crear un parámetro de ID de partida, ¿no? Para que este elemento sea igual como mandan mis especificaciones técnicas y mi presupuesto, para que sea de más fácil entendimiento en cuanto a la transparencia de información. Acá también tengo de las vigas, todo, ¿no? Cuánto es por viga de cimentación, por vigas peraltadas, sobre cimiento y todo lo que va a conllevar a mi proyecto. Pero acá yo creo simplemente un parámetro de avance de proyecto. Acá hay que tener en cuenta, o para que también ya tienen más conocimiento del modelado. Por ejemplo, que nosotros cuando creamos acá, por ejemplo, me voy acá a gestionar y acá en el grupo de la configuración tengo dos opciones, ¿no? Lo que viene a ser el parámetro de proyecto y el parámetro compartido. Hay una gran diferencia entre ambos. Los parámetros de proyecto, así como que yo he ido creando algunos, son solamente exclusivos para el proyecto en el cual estoy modelando.
Si que me pide, por ejemplo, pásame estos parámetros, no se puede pasar. Son únicos, inclusive para esta plantilla, nada más. Tendría que pasarle mi plantilla para que tenga ese parámetro, mejor dicho. Pero si yo creo un parámetro compartido, estos parámetros compartidos yo sí los puedo pasar para que ustedes tengan, lo puedan jalar y agregar a su proyecto. Y no solamente a uno, sino a cualquier tipo de proyecto que sea la disciplina que estén modelando. Entonces, por ejemplo, cuando yo selecciono algún elemento, ya me muestra los parámetros que yo he creado, ¿no? Que son parámetros de proyecto, en el cual ya yo lo puedo indicar que se encuentra en nivel 1 o en los niveles que yo estoy añadiendo acá. Pero yo puedo ir agregando acá, por ejemplo, algunos parámetros compartidos para también pasarles a ustedes y también lo tengan. En el cual cuando yo hago un clic, por ejemplo, acá lo primero que me va a pedir es que yo genere o cree una carpeta en la cual se va a guardar este tipo de parámetros. Y este es bueno tenerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno ya tiene su empresa, por ejemplo, y ya comienza a realizar proyectos, y ya uno como empresa tiene que ir generando lo que son sus estándares en cuanto a sus entregables de proyectos, ¿no? Entonces ahí va a tener, por ejemplo, sus carpetas para todo tipo de proyectos que uno va a querer, pero también una carpeta para generar estos parámetros para que esto se pueda compartir con los que van a participar en algún modelado del proyecto que se va a entregar. Entonces, para ello, ¿ven? Si yo ya tengo una carpeta creada, puedo examinar. Si es que no tengo nada, voy a dar clic en crear. Entonces, acá en crear, por ejemplo, me va a decir en dónde lo vas a crear. Entonces, yo puedo indicarle, por ejemplo, acá, en esta carpeta, ¿no? En el curso que estamos llevando. Y le voy a indicar que esta carpeta se va a denominar parámetros. Acá va a estar toda la información que yo voy a compartir con mi equipo. Y hago clic en guardar. Ya está, ya tengo la ruta. Ahora lo que me está pidiendo acá es que yo comience a generar los grupos. Yo puedo generar parámetros para un grupo de que, por ejemplo, para llevar el control de obra, en cuanto a ver qué es lo que ha ido avanzando, o qué elementos están retrasados y de qué manera yo lo puedo incluir en otras partidas para recuperar mi ritmo, ¿no? Y otro que son parámetros del proyecto que solamente identifican al elemento. Es algo diferente al otro, ¿no? El parámetro que es el otro viene a ser un poco más que es para la planificación, control de obra, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir viendo qué elemento ya se ejecutó, qué elemento, por ejemplo, aún falta, o qué elemento yo quiero ver el IDE para, según las especificaciones técnicas, o llevar el control y rastrearlo con el metrado y el presupuesto que se haya hecho en otro programa. Entonces, para ello, acá genero el primer grupo. Este primer grupo que voy a generar, por ejemplo, va a ser para la planificación y programación y control de obra. Entonces acá la voy a generar un parámetro que va a ser para planificación, programación y control de obra. Y ya está. Acá ya entra un poco de lo que es los planes, los Lean Construction, ¿no? Ahí está. Ya creé lo que es el primer grupo. Voy a crear otro grupo más, el que va a ser para los modeladores que van a estar en la oficina y van a ver la información del elemento. En este caso, acá voy a crear, por ejemplo, otro nuevo grupo. Y esto va a ser identificación de elementos. Identificación de elementos. O elementos. Ahí está. Exacto. Entonces, los parámetros que voy asignando tienen que ser para cada uno de los grupos que estoy acá asignando, ¿no? Voy a iniciar clic con la planificación. Voy a asignar el parámetro. Y acá me sale, ¿no? ¿Qué tipo de nombre va a tener el parámetro que voy a crear? Por ejemplo, yo tengo que designar acá el parámetro de
Si quiero ver qué elementos ya se ejecutaron, entonces tengo que asignarle un nombre, ¿no? De ejecutado. En el cual yo voy a decir qué elementos ya se simplemente voy a decirle si sí o no. Cuando pongo sí, va a cambiar el color, y cuando pongo no, ya está como en riesgo, ¿no? Como armar una ruta crítica dentro del mismo modelado, pero mediante este tipo de parámetros y filtros que le vamos a ir asignando al proyecto. Entonces, este tipo de parámetro, la disciplina, quiero que sea para todos, no solamente para arquitectura, estructura, sino también para todas las disciplinas que tengan el proyecto. Y acá le voy a indicar que sea de texto, porque puede que yo escriba, o puede ser una letra o un número, ¿no? Pero en este caso es texto. Acepto. Otro más, en el cual yo voy a indicarlo si es que es validado, o decir, si hay algún elemento que tenga alguna restricción o tengo alguna duda, entonces puedo poner acá si es que quiero dar una aprobación o no. Acá ya es un poco más para ahora, porque acá el que va a verificar esto es ya el supervisor o el que está a cargo del proyecto, y va a verificar que todo se vaya cumpliendo según lo que esté programado y lo que esté acá modelado. Texto. Por ejemplo, acá puedo crear otro en cuanto a las especificaciones técnicas, o puedo crearlo, por ejemplo, como puede ser número, como también puede ser texto. Entonces, yo lo puedo identificar. Puede ser como un número, por ejemplo. Tengan en cuenta que lo que se crea acá ya no se puede modificar. Una vez que se acepta, por ejemplo, y lo quiero modificar, hay que mover, ya sale bloqueado, ya no se puede modificar. Tengo que como eliminarlo y volver a crear. Estas de acá van a ser primero para este proyecto. Acá me voy al segundo grupo y acá voy a comenzar a crear los parámetros. El parámetro donde yo voy a agregarle una información al elemento que estoy creando, que ya tenemos acá. Otro, por ejemplo, de las incompatibilidades. Eso es haciendo ya dentro del Revit, ¿no? Pero que tengan en cuenta que en el Revit también se puede crear ese tipo de información. Algo que también en Network también es mucho más rápido. Ya, acá con estos dos, por ejemplo. Acá quizás en la planificación de proyecto voy a agregar uno más que diga, por ejemplo, los niveles, por ejemplo. Quiero saber en qué nivel se encuentra lo que estoy modelando. Va a ser un parámetro también de texto. Quiero ver qué elementos ya se vaciaron y qué elemento todavía falta, está por vaciar. Entonces, vaciado. Otro que sea, por ejemplo, para sectorizarlo por sector por nivel o sector por ambientes. Texto. Y así, puedo ir creando más tipos de parámetros según como lo requiere mi proyecto, ¿no? Y acepto. Ahora sí, vengo acá, por ejemplo, a parámetros de proyecto. Y acá ya no voy a hacer clic en añadir, pero ya no voy a hacer clic con un parámetro de proyecto. Como es un parámetro que yo quiero compartir con los otros que están involucrados en el modelo, hago clic en parámetro compartido, por ejemplo, ¿no? Y acá lo que voy a indicarle, por ejemplo, que yo voy a seleccionar el parámetro, y acá me sale, ¿quieres identificar el elemento o
quiere de planificación, quiere el de planificación. Y me dice cuál de estos quieres ir seleccionando. Acá tengo el nivel, ¿no? Mira, si hago clic en editar, me muestra acá al grupo. Puedo seleccionarlo, por ejemplo, y acá si lo quiero cambiar, ya no me permite, ya está bloqueado. Puedo ir agregando, por ejemplo, el sector. Ya está, y acá me dice en dónde lo quieres agregar. En texto, no, voy a agregarlo en otros, por ejemplo, que sea diferente a este grupo que vemos acá. Y acá me va a decir, ahora, este parámetro, ¿a qué elementos quiere que se les asigne? En este caso, quiero que se les asigne a la armadura, al armazón estructural, a los pilares estructurales, a los suelos, al sistema de vigas o sistema de viguetas. Bueno, sistemas. Acá está, sistema de vigas estructurales. Y voy a ir seleccionando todos los elementos que van a ir afectando mi proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá, la cimentación estructural. Acá está. Acepto y así tendría que ir haciendo con los demás elementos. Por ejemplo, acá lo selecciono. Y acá ya tengo ya el parámetro creado, ¿no? Según acá el avance programado y otro sea por sector. Sectores, por ejemplo, en base a nivel, como habíamos visto ayer, ir sectorizándolo por etapas. Selecciono estos elementos y acá lo puedo indicar sector, por ejemplo, cimentación. Cimentación o una sola letra. Y ahí está, ¿no? Primero no veo ningún cambio, claro está. Pero si presiono la letra V dos veces y me vengo acá a filtros, puedo añadir y acá puedo indicarle, creo uno nuevo y acá puedo indicar, por ejemplo, cuál va a ser la regla de diseño que esto va a cumplir para que se cumpla. Entonces acá, por ejemplo, puedo indicar uno nuevo, indicarle piso 1, piso 2, piso 3, voy a ir sectorizando por pisos. Esto va a ser asignado nuevamente a los pilares estructurales, a los muros estructurales, a los suelos, a la cimentación estructural. Y acá, en este caso sería el sector, ¿no? Tengo que buscar el parámetro que yo acabo de crear. Siempre tengo que verificar que lo que estoy seleccionando sea en base a lo que yo he dado la información previamente en lo que son los parámetros. Acá tengo por tipo de elementos, niveles. Vamos a verificar todos los elementos. Vamos a desactivar algunos elementos primero para que este me pueda cumplir. Este parámetro de piso. Pilares estructurales. Acá está lo que viene a ser el sector. Cuando es igual a. Y acá, puedo, como todavía no lo sé el nombre, acá me va a ir almacenando, ¿no? Cimentación estructural. Suelos. Muros. Acá, desea continuar, me dice. Cierto. Entonces acá, este de acá no lo asigna, por ejemplo, ¿no? Entonces acepto. Y así tendré que ir creando con los demás niveles. Por ejemplo, acá
precisamente con uno, por ejemplo, porque queda para la cimentación. Así que acá me había equivocado el nombre. Clic derecho, cambiar nombre, y acá viene a ser la cimentación. Desde acá voy a comenzar. Cimentación, acá está. Acepto. Y le voy a agregar un color para los elementos que yo acabo de seleccionar. Todos los elementos que tengan ese tipo de nombre, en este caso cimentación, van a tener este color verde, por ejemplo. Aplicar y aceptar. Quito el modo realiza porque si no esto no funcionaría el filtro. Y ahí está. Todos los elementos que diga, por ejemplo, o estén denominados con el sector cimentación, por ejemplo acá las vigas, no se cambió. Verifico mi parámetro de proyecto, el de sector, modifico armazón estructural si está seleccionado. Los muros no estaban, acá lo acepto, ahora sí. Ahora sí, aceptar. V dos veces, filtro, voy a editar, selecciono el que ya creé y verifico acá el armazón estructural si está dentro. Los pilares también. Aplicamos. Los muros también, ahora que ya están seleccionados, también lo puedo ir activando acá. Ya se van dando cuenta los cambios que se van haciendo de forma automática. Así yo podría haciéndolo con los demás niveles para obtener una vista de 3D de sectores. ¿No? Así como vimos el día de ayer. Ya, hasta acá tenemos esta información, ya tenemos un metrado. Incluso ya podemos ir generando una lámina, ¿no? De lo que se haya modelado acá. Acá pueden darse cuenta, puedo borrar este. Puedo arrastrar uno de los niveles que acabo de crear. Por ejemplo, la losa o cualquier otro nivel. Lo puedo arrastrar. Y ya me muestra acá el modelo. Activo. Y acá voy como puliendo un poco qué elementos quiero ver y qué no, ¿no? VV dos veces. Armazón estructural, por ejemplo, la viñeta, si me interesa visualizarlo, y los activo. Y si hay elementos que no tienen que ser visibles, clic derecho, selecciono todos los ejemplares en el proyecto y con la tecla EH comienzo como a ocultar ciertos elementos que no tienen que ser visibles en esta vista. Y acá ya comienzo a cambiar lo que son las gráficas para comenzar a detallar el plano y esto sea o se represente tal como podemos encontrar acá. Porque dar este tipo de configuraciones es sencillo, solo que sí toma un poco de tiempo porque ya es detallar un plano. Acá, por ejemplo, voy a cambiarlo. Ya se pueden dar cuenta y ya con algunas cosas más que se puede ir complementando, puedo ir ocultando ciertas partes para que se detalle y quede un plano ya para presentación. Entonces acá siempre tenemos que ver en cuanto al modelo qué es lo que tengo que ir haciendo y cuál va a ser mi alcance de entrega. Acá lo voy a cerrar este proyecto, por ejemplo, porque ya lo tengo todo creado el modelo. Ahora lo que me interesa a mí, voy a borrar, por ejemplo, mis cambios. Si alguien quiere que le pase estos parámetros, lo puedo pasar y ustedes lo pueden ir aplicando en sus proyectos. Voy a ir agregando más cosas aún. Cierro, por ejemplo. Voy a abrir una plantilla arquitectónica. Acá yo voy a activar el nivel número 1.
Y acá lo que primero que tengo que hacer, como ya está configurado, las unidades están en metros. Antes de comenzar a modelar, tengo que vincular el archivo que yo he hecho en estructura. Entonces vengo acá a insertar, voy a vincular un archivo de Revit. Voy a buscar acá el archivo que corresponde a la estructura. Acá está, verifico que está la fecha y la hora. Abrir. Primero lo que tengo que hacer es vincular el archivo de estructura para yo comenzar a crear los muros o los elementos en base a este. Y ya está. Ahora el siguiente paso es abrir mi plano de arquitectura, el que habíamos visto ayer, y voy a vincularlo. Vincular CAD. Acá, bueno, a ver, vamos a ver si acá tengo el plano de arquitectura, el primer piso, acá está. Y siempre tiene que ser la posición de centro a centro. Ya está. Si es que aparece desfasado, no hay ningún problema. Acá lo que tengo que hacer es comenzar a alinearlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo alineo en base a un elemento, ¿no? En este caso, en base a la cara de la columna. Y acá lo que me puedo dar cuenta es que el plano de los elementos estructurales no coincide con el plano de estructuras. Hay una gran incompatibilidad entre estos dos archivos. Que si esto se lleva en obra, como dije ayer, ya ocasiona un retraso de obra y un alza o retraso de los entregables. Y supongamos que acá el otro integrante haya estado, por ejemplo, modelando, ¿no? Antes de modelar tengo que verificar los niveles, no se olviden. Siempre la escala lo voy a cambiar a una 25 para que no se vea muy amontonado. Acá tengo los niveles que ya están por defecto. Estos otros elementos que vemos corresponden a la parte de estructuras. Voy a llevarlo hacia un costado. Ahí. Y acá, por ejemplo, yo puedo comenzar a alinearlo. Para que el nivel corresponda en base a lo que está en el plano de estructura. Así, de esta manera. Esa es una opción. Bien, ahora sí, nivel 1. Cierro esta vista de alzado. Puedo activar lo que es la vista 3D de este proyecto. Y me puedo dar cuenta que acá está el modelo estructural. Pero más no lo puedo seleccionar los elementos. Porque todo esto de acá es como un bloque. Pero un bloque con información. Que me sirve a mí como para yo comenzar a modelar en base a esto. Supongamos que acá alguien ya ha estado modelando la parte arquitectónica y se haya estado guiando en base a cómo especifica esto, ¿no? Supongamos acá, indica que el muro es de 15, viene por este lado, acá también, se supone que en donde hay una puerta, tiene que haber un muro. Entonces acá comienzo a extender, por ejemplo, acá también, WA, comienzo a crear lo que son los elementos, muros arquitectónicos, según lo que especificaba acá el plano, ¿no? Acá, por ejemplo, me especifica que el muro esté en la parte interior y acá en el plano estructural en la parte exterior. Entonces acá, aquí no obedezco. Entonces acá ya se hacen las coordinaciones o las sesiones AIS que se suelen dar en este tipo de proyectos. Entonces acá ya mediante la coordinación se ve cuál va a cumplir, ¿no? Por ejemplo, acá. Si uno quiere ser un poco más práctico en cuanto a modelado, miren, yo simplemente ve haciendo clic en los bordes con TR puedo cerrar todo el contorno de mi proyecto, como se pueden dar cuenta acá. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo sé que ya tengo creado, pero están con fallas, porque está que se interconectan con elementos que no corresponden a la especialidad. Acá nuevamente, por ejemplo, voy a activar la caja de sección
voy a recortar un poco la vista, que me muestra hasta nivel número 1. Y acá yo veo el gran problema, ¿no? Que esta distribución arquitectónica no cumple con lo que me especifica el plano estructural. Entonces, si es que yo obedezco al plano estructural, sé que el muro tiene que venir por acá y ya no esto, ¿no? Pero acá hay un baño. Entonces, yo fácil, por ejemplo, yo puedo obedecer a la parte arquitectónica en algunos casos, según como lo requiere el diseño. Por ejemplo, puedo el archivo de Revit, HH, lo oculto. Por ejemplo, voy a modelar todos los elementos arquitectónicos que corresponden a este proyecto de manera rápida. Simplemente haciendo clic en las líneas donde ya está creado el AutoCAD. El programa de manera automática ya me genera lo que son los muros. Y si se dan cuenta, también en la vista 3D. Acá, por ejemplo, esta es una bloqueta que viene a ser un elemento estructural y está creado acá. Entonces acá lo que tengo que hacer es hacer que esto se alinee. Así de esta manera voy a ir como creando todos los elementos ya arquitectónicos ya. De estructuras ya no comienzo a tocar nada porque se supone que no corresponde a mi especialidad. En el caso de estructuras, hasta acá nada, por ejemplo. HR, ahí por ejemplo puedo activar y puedo verificar qué elementos tienen que crearse y hasta qué nivel, ¿no? Si yo sé que acá se están intersectando, puedo separar los elementos, por ejemplo, y puedo comenzar a recortar esto. Y así, ya, como comenzar a corregir los elementos de mi proyecto, ¿no? Indicarle hasta en qué nivel debería de crearse, porque según acá hay un sobrecimiento. Entonces, por ejemplo, acá, este muro tiene que crearse a punto 5 para que esté a ras. Entonces ya me muestra un mejor alcance de lo que yo voy a ir entregando. Otra de las ventajas de que estás trabajando así, por ejemplo, acá ya tengo creado la parte arquitectónica de primer nivel. Por ejemplo, acá, yo sé que la cimentación tiene que cambiarse en base a esta distribución que yo quiero que tenga. WT para dividir la pantalla en dos. WA para crear lo que es el muro. Y acá también necesito crearlo, ¿no? Ya está, porque acá va a haber un cambio. Otra ventaja es que cuando yo creo una puerta, acá el programa me va a indicar de cuánto por cuánto va a ser la puerta. Y según como lo requiera mi proyecto, yo puedo ir cambiándolo las medidas para que esto se vaya agregando acá. Y la ventaja es que esta puerta me descuenta el área que está ocupando. Entonces mi método es más exacto al momento de extraerlo. Acá también DR. Entonces acá es muy grande, puedo elegir otro tipo y verifico, ¿no? Si es que las medidas coinciden o si no tengo que plantear uno nuevo. Entonces acá yo comienzo a verificar si es que el modelo está bien creado o no. Lo que la idea es trabajar con medidas reales. Este es muy grande quizás. Entonces yo puedo ver mi cuadro de vanos. En este caso es una ventana de .65. Y acá lo comienzo a cambiar.
Acá tengo que ir verificando. Por ejemplo, acá yo sé que estoy afectando con lo que son las columnetas. Por ejemplo, acá en una vista de sección, siempre que creo, lo voy verificando que lo que estoy modelando esté bien. Porque tal como yo modelo, es como se va a llevar a la obra. Acá es modelar en base ya a una construcción. Verifico cuánto es el ancho que tengo. 65, pero quizás la puerta es muy grande. Entonces, a mí se me es más fácil quizás reemplazarlo por otro. Y acá edito. Por ejemplo, acá necesito una puerta de 65. Voy a poner como P3 guión de 0.65 por 2.10. Bien, entonces acá la altura me dice, ¿no? 2.10. Pero como este tiene lo que es un marco, y el marco lo estoy trabajando con 2.5 centímetros, en este caso sería 2.075. Y la altura sería, la anchura sería de 0.6, con los 5 centímetros en ambos lados, que, o sea, de 2.5 en ambos lados suma 5, ¿no? Ahí ya completaría el ancho total de la puerta. Y acá se pueden dar cuenta. Como esto ya va a ir cambiando y se va a ir adaptando al proyecto, ¿no? 2.5 centímetros. Viene a ser el grosor del marco. Control Z. Acá, por ejemplo, ¿no? Ahí. Acá también necesita ver una puerta, una P1 de R, es un poco más grande. Ahí, por ejemplo. Voy a guardar este archivo, por ejemplo, proyecto guión de arquitectura. Guardo acá. Mientras carga, acá voy a abrir el proyecto estructural que trabajé hace un momento. Voy a abrirlo. Yo estoy trabajando acá de manera colaborativa, linkeando en un mismo ordenador, ¿no? Si hubiera sido alguien de ustedes que tenga el programa y estuviera trabajando, hubiéramos hecho así en tiempo real. Voy a dividir la pantalla en dos para que se puedan dar cuenta. Por ejemplo, cierro esta vista y guardo, ¿no? Lo que llego acá, en este modelo de estructuras, quiero ver lo que ha hecho el arquitecto, por ejemplo. Entraría acá a la ficha de insertar, voy a vincular un archivo de Revit, en este caso sería la parte de arquitectura. Siempre tiene que ser de origen a origen. Esperamos que cargue. Ya está. Si no lo logro visualizar es porque lo tengo desactivado ciertos elementos que no corresponden a la disciplina. V dos veces. Acá. Tengo puertas, por ejemplo. Ahí están los muros, pero acá dice que están ocultos. Voy a hacer que sean visibles. Acá estoy viendo lo que son puertas, ¿no? Pero acá yo puedo ver las puertas de arquitectura. Los muros de albañilería, se podría decir. En base a esto, yo puedo ir verificando si es que cumple, ¿no? Igual con mi vista de plano de planta. Nivel 00.
Y acá, en las propiedades, pongo de manera coordinada, ¿no? Para que me permita ver todos los elementos de las diferentes disciplinas, ¿no? Entonces ya voy viendo acá que está mal quizá la estructura. Acá voy a abrir el proyecto de arquitectura. Y viceversa. O sea, los cambios que yo puedo hacer en esa estructura, por ejemplo, miren, AL, digo, por ejemplo, la vigueta, el muro va a quedar y la vigueta, perdón, el sobrecimiento es el que tiene que alinearse, ¿no? Voy a hacer lo que se desenlace. Por ejemplo, acá, igualmente AL, y digo, este sobrecimiento corrido tendría que llegar acá. Este sobrecimiento que tengo acá, con una WT, mejor, más rápido en la vista 3D, voy verificando, ¿no? O sea, acá el muro, acá sí está bien creado, pero acá verifico, ¿no? Acá esta columneta estaría de más porque no lo necesito en mi proyecto de arquitectura porque no me muestra. Porque este es de acá. Y si lo dejo ahí va a localizar el espacio. Acá necesito que este cimiento corrido llegue hasta el fondo de la placa. Acá necesito que este sobrecimiento simplemente llegue hasta ras del muro. Se pueden dar cuenta ya cómo voy modificándolo en tiempo real. Para que eso cumpla, ¿no? Con el diseño correspondiente ya. Una vez que yo haga acá las correcciones, digo, la arquitectura predomina. Entonces cambian. Acá hago mis cambios. Lo que hago, por ejemplo, es archivo y guardo, ¿no? Bueno, no me sale la opción de guardar acá porque lo comprimí un poco la pantalla. Ya está. Ahora, por ejemplo, vengo a mi archivo de arquitectura. Acá te lo especializa trabajando en su casa o en otra ciudad, por ejemplo, y en lo que hace acá, viene acá, activo la ficha de... Voy a hacerlo un poco más grande mejor acá. Maximizo, viene acá, entre las pestañas, gestionar, viene acá, gestionar vínculos, porque es un vínculo lo que estoy haciendo. Y acá está mi bloque de estructura que yo he vinculado. Entonces, voy a volver a cargar y desactualizar. Estoy actualizando y cuando se bloquean estas de acá, que sí que ya está hecho. Acepto. Entonces ya puedo darme cuenta que ya fue actualizado el proyecto estructural. Entonces, y yo puedo comenzar, por ejemplo, acá a ver que mi distribución sea acorde a lo que manda el modelo, ¿no? Pero acá ya podemos evitar. Igual, por ejemplo, yo puedo decir ya está todo completo. ¿Cómo detecto interferencias? Una forma de detectar interferencias es que yo me venga acá a lo que es a la ficha de colaborar. Y en colaborar, por ejemplo, tengo esta herramienta de coordinar. Y acá tengo la herramienta de comprobar interferencias. Clic en ejecutar y me sale acá este cuadro. Y acá lo vamos a ver un poco más a detalle con el Navisworks. Acá, por ejemplo, elijo el proyecto actual, que es la arquitectura, y en el otro voy a decir arquitectura versus estructura. ¿Qué quiero ver? Quiero ver la interferencia que hay de los muros con las columnas, por ejemplo, o los muros con todos los elementos que yo quiera, o muros y puertas con los que yo estoy seleccionando, ¿no? Solamente quiero muros y columnas, por ejemplo, para ver. Clic en aceptar. Cuando no hay ninguna interferencia, me sale acá un cuadro y me indica no hay interferencias, pero cuando sí hay, ya me va a ir mostrando a ver el elemento y me indica con qué elementos se está intersectando. Y acá puedo ir desglosando, ¿no? Entonces acá puedo ir verificando qué elementos se están intersectando con otro para que yo dé la solución. Pero acá solamente es una manera estática. Por ejemplo, acá ya mañana yo lo voy a terminar de modelar todo. Si alguien también lo tiene, sería bueno.
porque ya mañana vamos a comenzar a manejar este programa con un poco de programación y dar algunos conceptos de teoría. Pero más que todo, la forma de cómo ustedes pueden ir modelando todo un proyecto y cómo en base a este proyecto que ustedes van a ir modelando, acá están todas las disciplinas, por ejemplo, podemos ir revisando y podemos ir incluso caminando por acá. Acá se muestran los muros de forma transparente porque yo le he dado la opción para que me permita ver las tuberías, ¿no?, que están por acá adentro. Pero yo fácil, por ejemplo, puedo navegar dentro del proyecto que tengo. Por ejemplo, acá, ya mañana vamos a ir viendo esto de acá un poco más. Acá, por ejemplo, con la rueda, yo puedo comenzar a pasear por acá. Puedo caminar. Activar a una persona como supervisor. Y acá indicarle, ¿no?, que él va a venir por acá y va a venir como ya está caminando. Bueno, voy a indicarle que si hay algún elemento que no colisione. Y por acá el VN va a ir comenzando a verificar si la instalación que se está haciendo, todo, es la adecuada, ¿no? O si que por acá hay algún tipo de interferencia entre disciplina, él puede pasar. Bueno, voy a cambiar un poco la rotación. Y acá, que no esté muy abajo. Acá es un poco de configuración siempre, ¿no? Acá le hago un poco de manera general. Ahí, acá puede ver, por ejemplo, los tomacorrientes, todas las conexiones que hay en el modelo. Nos podemos pasear por acá, verificar. Todo esto de acá lo vamos a ir viendo un poco más ya mañana, ya un poco más a detalle. Ver, ¿no?, si es que hay algún tipo de interferencia entre las diferentes disciplinas que va a involucrar a mi proyecto. Modificar. Para que no me permita seleccionar nada. De esta manera acá yo puedo ir viendo, entrando, monitoreando por dentro todos los elementos, las disciplinas que van a involucrar al proyecto. Solamente quiero ver, por ejemplo, puras instalaciones. Entonces lo que haría es seleccionar los elementos que no quiero, visualizar, y ya solamente estoy viendo pura instalación de este proyecto, ¿no? Dense cuenta de la gran magnitud de elementos que tiene y cómo esto me puede ocasionar una gestión, ¿no?, de ver las interferencias, de ver cómo es el avance, cómo pasan las tuberías, cómo esto puede ir afectando a mis elementos. Entonces, yo voy a ir haciendo este modelado. Igual ya lo voy a pasar el día de mañana a ustedes todo, pero si alguien lo puede ir realizando sería bueno también, como para que vayan practicando y lleguemos a hacer esto de acá. Porque de esto nosotros vamos a hacer lo que es un poco de programación para realizar lo que es el timeliner. Y acá comenzaría, bueno, a hacer la animación de las tareas, cómo se va a ir construyendo el proyecto. Acá enlazarlo, estas partidas que vamos a ir teniendo con el proyecto, ¿no? Bueno, acá me está, lo está actualizando ya. Y acá ya comenzar a generar lo que es el class detection, ¿no? Acá yo puedo añadir, acá vamos a hablar con el proyecto, como lo comenté, me lee solamente los formatos de 2007 a 2013.
el que tiene 2016, a veces lo lee, pero se pierde información. Hay que tener en cuenta esto. Si alguien trabaja con el Primavera, también lo podemos exportar ese tipo de formato y trabajarlo. Bueno, esto acá es en cuanto a la sesión del día de hoy. Ya mañana continuamos un poco más. Muy bien, ingeniero, agradeciendo la presente exposición, muy interesante. Creo que todos los alumnos tienen mucho Igual, que si tienen dudas, los pueden ir haciendo, no hay ningún problema en esto. ir practicando, porque más que todo estos manejos de software es la continua práctica y de acuerdo a sus necesidades y expectativas profesionales. Sí, porque la idea es que de esto de acá ustedes como profesionales lleguen a hacer, al menos con un poco más de práctica, a ser entregables, ¿no? O sea, reemplazar esto, lo tradicional, por lo nuevo, pero con información, para que posteriormente en sus proyectos a futuro ya hagan lo que son los expedientes, todo, de manera ya más rápida ya. Y sobre todo actualizable permanentemente a medida que el proyecto va desarrollándose. Exacto. Esa es la idea, ¿no? Porque esa es la gestión de PMI con el BIM. Ajá, por ejemplo acá, de ese modelo ya sacamos planos y se exporta para todo tipo de modelos. Esa es la ventaja, que si alguien quiere seguir trabajando con el AutoCAD, simplemente se lo orienta para que trabaje con las herramientas de anotaciones y comenzar a detallar planos. Se le va especificando qué área tiene que ir haciendo para que nosotros en base al modelado creemos las partidas, todo, y el otro se dedica a hacer unas tareas en específica, nada más. Esa es la ventaja, que se incorpora varios especialistas y unifica el proyecto. Entonces, sí, si tienen igual dudas, nos pueden ir haciendo y se va a ir respondiendo durante la sesión, ¿no? No hay ningún problema en esto. Correcto, ingeniero. Agradeciéndole una vez más su participación, tanto a usted como a todos nuestros profesionales asistentes, y el día de mañana será un nuevo día donde hay mucho que aprender. Quedo agradecido con usted y con todos los asistentes. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nos vemos.